Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 17. Recordándoles, ¿dónde están los que trajeron su Biblia hoy? Levántela, levántela, levántela rapidito. Tenemos un movimiento extraordinario en esta casa, que es el movimiento Palabra de Vida, que usted pueda traer su Biblia impresa a este lugar y usted pueda recibir la palabra de Dios y usted pueda hacer sus anotaciones con su papel, su lápiz, y usted pueda hacer sus anotaciones. Mire, si los que están atrás se quieren mudar un poquito más al frente, lo pueden hacer porque hay sillas disponibles, ya que los niños y los juveniles ya fueron a sus respectivos lugares. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 17. Usted lo busca con Carmita, recordándole nuevamente, nuestros juveniles se van a estar reuniendo un domingo sí, uno no. Hoy nuestros juveniles están reunidos, juveniles de 12 años a 14 años pueden siempre pasar los domingos, van a tener un espacio disponible para ellos. Los juveniles van a estar de ahora en adelante, van a tener su propia reunión de juveniles, así que auspiciada por todo el Ministerio de la Juventud, preparándolos para que puedan llegar entonces a los servicios de jóvenes en el futuro, pero que queremos tener que ellos puedan tener un espacio disponible para ellos. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 17. ¿Lo tiene usted? En reverencia a la palabra de Dios nos ponemos sobre nuestros pies. Luego le prometo que vamos a estar sentados un ratito. Pero en reverencia a la palabra de Dios nos ponemos sobre nuestros pies. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 17. Amén. Leemos la palabra de Dios a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo, ¿qué hizo? Y lloró. Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo, consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. ¿Qué hizo? ¿Lo que? Ok. Luego Eliseo le dijo, pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó, abre la ventana que da al oriente. Y él la abrió. Y Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esto es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram. Porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Esto es palabra de Dios. Yo quiero que usted ore por mí y yo oro por usted. ¿Le parece un buen trato? Extienda su mano hacia mí, yo extiendo mi mano hacia ustedes. Padre, yo te pido bendición sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Que todos salgamos revestidos de tu palabra. Yo te pido que no tan solo caiga en oídos, sino que se vuelva acción en nuestra vida. Que tú te glorifiques a través de tu palabra y que tú nos bendigas. Por eso te pido que todo terreno aquí es útil y fértil para que tu palabra es una semilla, nazca, dé fruto y se multiplique en nosotros. Señor, yo no soy digno de nada. Tú eres digno de todo. Yo te pido que me utilices por tu gracia, porque si es por mis capacidades yo no podré hacer nada. Pero en ti, Cristo, todo es posible. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese con un aplauso fuerte al Señor. Un campesino plantó una semilla de bambú japonés. Y pasó el tiempo y dentro del proceso el campesino comenzó a notar que la semilla no daba fruto. Por consiguiente, sus compañeros campesinos, sembradores expertos, comenzaron a burlarse de él porque él seguía poniendo abono, seguía poniendo alimento, seguía poniendo agua, seguía cuidando esa área donde se supone que algo nazca. Pero pasó la semana, pasaron los meses y pasaron los años y nada sucedía. En el proceso continuaron burlándose. Yo no sé por qué tú pierdes el tiempo ahí. Hasta que de momento la semilla comenzó a brotar. Y en menos de unos días, lo que era una semilla se convirtió en un bambú de más de 30 metros de alto.
¿Qué significa esto en nuestras vidas? Lo que significa es que hoy lo que no vemos va a tener resultados si persistimos en ello. Lo que no vemos vamos a tener resultados si persistimos en ello. Se supone que ya usted esté anotando esa palabra en sus vidas. Lo que no vemos va a tener un resultado si persistimos en ello. ¿Cuál era el problema de Segunda de Reyes, capítulo 14? ¿Cuál es el contexto de eso? Hay una situación política. El rey de Israel, el rey Joás, tenía grandes enemigos que estaban alrededor de él. Y es importante que nosotros podamos entender esto, porque había guerra alrededor de Israel a través de Joás. ¿Por qué había guerra? Porque sufrían de idolatría. El pueblo de Israel sufría de idolatría y de decadencia espiritual. Eso es lo que estaba sucediendo. El rey Joás se había apartado de Dios y solamente buscaba a Dios cuando lo necesitaba. ¿Se parece a los días de hoy? Que a veces nosotros entramos en ese tipo de dinámica y aunque no tenemos idolatría de dioses, a veces tenemos idolatría del trabajo, de las circunstancias, del hobby y de todas esas cosas que nos gustan, pero a veces no tenemos el tiempo para Dios y eso se vuelve idolatría. Estos reyes, el papá estaba alejado de Dios y este rey Joás también estaba alejado de Dios. Ya Eliseo estaba anciano. Recordemos que Eliseo era el sucesor de Elías y era un gran profeta dentro del contexto que usted lo puede estar viendo. Y este sucesor de Elías ya estaba en sus últimos días, estaba a punto de morir. Y en sus últimos días continuó conectado y con fuerzas en el ministerio profético que Dios le había dado. Aquí también hay una enseñanza que a pesar de que yo pueda estar en los momentos difíciles de mi vida y puedo estar hasta moribundo, el llamado de Dios es irrevocable y lo que Dios dice de mí lo voy a cumplir hasta el último día de mi vida. Eliseo le da una palabra profética a Joás. Joás viene en ese sentido de que las cosas están difíciles, los enemigos me están acechando, la circunstancia es complicada y Joás está en medio de ese proceso. Y ahí comienza la historia, porque Joás viene llorando. Como dicen allá en mi barrio, viene llorón, viene mantequillita. Viene diciendo las cosas están difíciles, mira cómo está esto. Y dentro del proceso el rey hace una acción. Joás viene llorando por la circunstancia que está atravesando. Joás viene llorando porque ahora el que él considera como un padre también está a punto de morir. Todo iba en mi contra. Y hay dos maneras de trabajar esta situación. ¿Cómo? O me quedo llorando o tomo acción. Y entonces cuando nosotros nos quedamos llorando, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando nos quedamos encarcelados en la tristeza? ¿Qué pasa cuando nos quedamos encarcelados en el llanto? ¿Qué pasa cuando cada vez que nos preguntan cómo estamos, ponemos la cara de Winnie the Pooh llorando? ¿Qué pasa cuando estamos en circunstancias constantes en donde no salimos de la cárcel, de la depresión, de la tristeza, de la ansiedad, de mira qué difícil me van las cosas, mira qué complicada es mi vida? Asaf pasó por este proceso. El adorador de Dios estuvo en el estado pesimista, encarcelado en la tristeza. En Salmo 77 habíamos predicado al respecto. Josué estuvo en este estado pesimista. Josué capítulo 1 versículo 2. Samuel, el profeta de Dios, el hombre de Dios, el ungido de Dios, también estuvo en una circunstancia y en esta condición. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1. Gedeón, Pedro y hasta el pueblo de Israel estuvieron encarcelados en el pesimismo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. En que a veces le servimos a un Dios de victoria, pero nosotros tenemos una mentalidad de derrota. A veces le servimos a un Dios que pelea nuestras batallas y nosotros siempre vivimos derrotados. Tenemos un Dios que venció la muerte. Cristo venció la muerte.
Y nosotros continuamos en un estado pesimista y de derrota. Y Dios quiere que nos traslademos de un estado pesimista y de derrota a un estado de acción en nuestra vida. La Biblia no me enseña a estar en el llanto, aunque me dice que puedo llorar. La Biblia sí me da permiso para llorar. Lo que no me da permiso es encarcelarme en la tristeza. Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el llanto y en la mañana vendrá la alegría. Salmo 30, versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile y me desataste mi cilicio y me vestiste de alegría. Salmo 126, versículos 5 al 6. Los que sembraron con lágrimas recogerán con gritos de alegría. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios no me invita a quedarme encarcelado en el pesimismo. Dios no está esperando a que usted tenga cara de estreñido todo el tiempo. Usted no ha visto a la gente que siempre está, que nadie ha estado estreñido. No le voy a decir que alce la mano, ¿verdad? Pero los que han estado en ese estado, ¿no? Que después que usted pasa de los 30 años, le da como algo en el estómago que huele, a veces hay que meterse la pastillita para poder fluir la cosa. En esos días que usted no se ha metido la pastillita, uno le da como un mal humor encima. Y siempre está como amargado, como triste, como que la suegra llegó sin que usted lo esperaba. Es ese estado donde Dios no quiere que estemos. No en el estado de la suegra, sino en el estado de que usted no se quede en el pesimismo y en el llanto. La Biblia me invita a que yo pueda ser una persona que tome acción en su vida. Eliseo no hace eco de las palabras de Joás. Porque cuando él llega llorando, Padre mío, mira cómo está la cosa, mira qué difícil es esto y tú te estás muriendo. Y hay personas, y más en esta generación de cristal, que todo el tiempo está buscando que le pasen la manita y bendito, mira cómo van las cosas allá en mi barrio, en Puerto Rico. Siempre hay algo que se llama el ay, bendito, ay, pobrecito, hay que tomarle lástima al muchacho y a la muchacha. Y usted diría, bueno, pues la Biblia me imagino que es así. No, el profeta de Dios, el hombre de Dios, lo que le hace entender con la acción que tomó es, no, Joás, no es tiempo de llorar. No, Joás, no es tiempo de tirar la toalla. No, Joás, no es tiempo de rendirte. No, Joás, no es tiempo de enganchar los guantes. No, Joás, no es tiempo de decir las cosas están malas. Es tiempo de tomar acción. Y tomar acción significa que nosotros no nos quedemos en el estado del pesimismo. Le dice a Josué Dios, a Josué en capítulo 1, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. No le dice bendito, quédate ahí hasta que Dios quiera. No le dice traerle el pañuelito al muchacho, no. Yo sé que pasaste una pérdida, yo sé que es difícil, yo sé que es complicada la vida, yo sé que las cosas están difíciles en el trabajo, yo sé que las cosas están difíciles en el matrimonio, yo sé que las cosas están difíciles en el gobierno, yo sé que la mala noticia llegó, la circunstancia complicada llegó, pero no es tiempo de quedarte en la depresión, es tiempo de levantarte. Le dice a Pedro, luego de su error, que tomara acción en Juan capítulo 21, versículo 16. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pedro había pasado de la negación. Negó al Todopoderoso, al Salvador de la humanidad. Lo negó 3 veces. Metió la pata hasta home, como dirían en mi barrio. Pero ¿sabes lo que Dios le dice? No es tiempo de quedarte lamentándote por tus errores. Es tiempo de tomar acción. Que es difícil levantarte de tus errores, sí. Pero que es necesario y que es posible, claro.
¿Metí la pata con Dios? Sí, metí la pata con Dios. Pero con todo y eso me voy a levantar. ¿Le fallé a Dios? Sí, le fallé a Dios. ¿Le fallé a mi esposa? Le fallé a mi esposa. Si le fallé a mi esposo, le fallé a mi esposa. Le fallé a mis hijos también. La cosa es difícil, sí, pero Dios te dice, ya es tiempo de tomar acción. A Nehemías, luego de sentir el dolor de la destrucción de su nación completa, lloró, pero tomó acción y puso manos a la obra. En Nehemías capítulo 1 y Nehemías capítulo 2. Le garantizo que usted debe de leer la historia de Nehemías, es excelente. En donde Nehemías no se queda lamentándose porque la cosa es difícil. Nehemías dice, yo me voy a levantar y voy a ir a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Nehemías no tuvo un profeta que le profetizó, vete y construye los muros, reconstruye los muros. Nehemías sintió la voz de Dios que le dijo, lloraste, pero es tiempo de reconstruir lo que está en ruinas. ¿Cómo está tu matrimonio hoy? ¿Está en ruina? Es tiempo de levantarte y reconstruir. ¿Cómo están tus emociones? ¿Están en ruina? Es tiempo de levantarte y decirle, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Está difícil? ¿Está en ruina? Es tiempo de levantarte. ¿Cómo está tu economía hoy? Dile, Señor, dame ideas para levantar mi empresa, para levantar mi economía, para levantar mis finanzas y dame la sabiduría para saber administrar lo que tú pones en mis manos. Porque bendecido es todo aquel que tiene a Cristo en el corazón. Si usted tiene a Cristo en el corazón, ya usted es bendecido. No pida bendición que ya usted carga. Lo que tiene que pedir es sabiduría para administrar lo que Dios pone en sus manos. Si usted tiene un trabajo que gana $3,000 al mes, no se meta en un Mercedes que paga 1,800. Si usted tiene un trabajo que paga 2,500 al mes, no se meta en un apartamento que paga 2,000. Porque usted sabe que no le va a ir bien. Es que este tiene piscina y jacuzzi, pastor. Uno está 3 meses metido en el jacuzzi y la piscina y después no vuelve a la piscina ni al jacuzzi. ¿Es verdad o no es verdad? Amén, aleluya. Dios no quiere que nos quedemos en el llanto. Dios quiere que nos traslademos a la acción. Pero ¿cómo yo me traslado entonces a la acción? Dios nos traslada a la acción a través de la obediencia. Y busqué el significado de la palabra obediencia en el hebreo. ¿Qué significa obedecer? Recuerde que la Biblia no fue escrita en español puertorriqueño, mexicano ni venezolano. La Biblia fue escrita en hebreo Antiguo Testamento y originalmente en griego Nuevo Testamento. Significa que las palabras pueden tener otras connotaciones. ¿Cuál es la connotación de la palabra obediencia que nosotros vemos en las Escrituras? Oír inteligentemente. Obedecer significa oír inteligentemente. Es decir, no es lo mismo solo escuchar que oír con inteligencia espiritual para aplicar lo escuchado. ¿Cuánta gente escucha palabras todos los domingos en las predicaciones? ¿Cuánta gente pone el predicador favorito de YouTube? ¿Cuánta gente lee la Biblia? Muchos. ¿Cuánta gente la aplica? Pocos. ¿Cuántas veces has escuchado que Jehová es tu pastor y nada? ¿Y por qué entonces dudas de que algo te falta? ¿Cuántas veces has escuchado que Dios es el que protege tu vida? Y que caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. ¿Y por qué tienes miedo de Trump? ¿Cuántas veces has sabido que Dios es el que restaura el matrimonio y restaura cada área de mi vida? Porque todas las cosas las hace nuevas. ¿Y por qué todavía dudas de que Dios puede restaurar tu vida y tu matrimonio? ¿Cuántas veces has escuchado que Dios sana tus dolencias? ¿Por qué todavía dudas de que Dios te puede sanar? Porque no es lo mismo oír que oír con inteligencia espiritual. Y Dios nos invita a oír con inteligencia espiritual. Por eso Mateo capítulo 13, versículo 9. Yo siempre escuché esto, pero no me hacía mucho sentido. Pero dice, el que tenga oídos, que escuche.
Y yo decía, pero ¿por qué? Si tú tienes oído, obligatoriamente estás escuchando. No, pero no todos prestan atención a lo que el Espíritu Santo está hablando. Porque la única manera, la evidencia de que estás prestando atención a lo que el Espíritu Santo está hablando, es que cuando sales de aquí, pones en acción lo que Dios te está diciendo. Es que cuando sales de aquí, dice, lo que Dios dice se tiene que cumplir en mi casa. Lo que Dios dice sobre mi vida se tiene que cumplir porque ya Dios lo dijo. Es oír con inteligencia. ¿Cómo obedezco entonces, pastor? Mire, el versículo, del versículo 15 en adelante de Segunda de Reyes, capítulo 13, dice, Eliseo le dijo, consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo, pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó, abre la ventana que da al oriente. Y le abrió y Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha. Lo primero, para saber que estoy obedeciendo, escuchando con inteligencia espiritual, es sigue las instrucciones específicas. Mire, usted sabe que el pastor, mire, dice ChatGPT que soy un pastor bien creativo. Que alguien puso, ¿cómo es el pastor Ramón? En ChatGPT dice que soy bien creativo. Así que esta vez le hago caso a ChatGPT, después no. Y yo traje un arco y unas flechas. No son de verdad, son de hule al final. Porque traté con la suegra y no funcionó. Es bromeando. Sigue las instrucciones específicas. ¿Qué es lo primero que Dios nos dice? Que tenemos que seguir las instrucciones específicas. Por lo regular, la naturaleza humana es callar. Y si habla, no sigue las instrucciones a lo que Dios le dice, a la medida de lo que Dios le dice. ¿Por qué? Porque Joás tuvo una buena acción. ¿Sabes cuál fue? Que en medio de su crisis no se quedó callado. Buscó la ayuda del hombre de Dios. Buscó la ayuda de la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros nos quedamos callados en las circunstancias? Y como he predicado anteriormente, cuando a usted le preguntan ¿cómo está? ¿Cuál es la respuesta automática? Y no están bien nada. Y tú lo sabes y todo el mundo lo sabe. Y el problema es que cuando estamos en ese tipo de situación es como el olor a pie. Todo el mundo lo siente menos el que se quita el zapato. No estamos bien y necesitamos salir de esa circunstancia. Necesitamos salir de esa crisis. Y el profeta le dice a Joás, oye, es tiempo de tomar el arco. Es tiempo de seguir las instrucciones específicas. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos o sacrificios? ¿O que se le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. El obedecer vale más que el sacrificio. ¿Sabes qué vale más que usted llegue a la iglesia? Que usted obedezca lo que Dios está hablando en la iglesia. Y Joás toma el arco, toma las flechas y sigue instrucciones específicas. Dice el versículo 16, lo que está diciendo el versículo 16 es, déjate guiar. Luego de que sigue las instrucciones específicas, tienes que dejarte guiar. Unos escuchan y otros se permiten ser guiados. Unos escuchan y otros se permiten ser guiados. Romanos capítulo 12, versículo 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios nos invita a que pasemos del estado de simplemente escuchar y seguir instrucciones específicas, ahora a permitirse ser guiados. Cuando Dios te da un consejo, ¿qué haces con él? ¿Cuántos saben que Dios nos invita a perdonar? Levante sus manos. ¿Y cuántos están perdonando genuinamente? Hay unos que bajaron las manos y dijeron, Señor, reprenda, ¿no? Al ex marido mío,
Dios nos invita a que comencemos a seguir las instrucciones específicas. Que cuando usted busque consejería matrimonial con los pastores, usted siga las instrucciones que se le dan. Que cuando usted busque consejería para sus emociones, usted siga las instrucciones que se le dan. Que cuando usted busque el consejo en la Biblia, siga al pie de la letra lo que la Biblia le está diciendo que haga. Unos escuchan y otros se permiten ser guiados. Primero hablamos de sigue las instrucciones específicas. Déjate guiar por el Espíritu. Haz lo posible para que Dios se haga cargo de lo imposible. Versículo 17. Nunca esperes resultados del cielo si no accionamos con lo posible en la tierra. Nunca esperes resultados del cielo si no accionaste en lo posible en la tierra. Dios siempre te va a pedir lo posible. Y a veces lo posible hasta parece tonto. Dios te dice, usted no ha sentido a veces, abraza a aquel que te miró mal. Y usted dice, no, mejor me voy para el baño. Y Dios te dice, no, vete y abrázalo. Y entonces en vez de irte por la derecha, te vas por la izquierda por evitar la situación. Por evitar saludar. Ayer me encontré a un hermanito que venía aquí a la iglesia y cuando me vio me miró atravesado. Yo no sé lo que le hice, pero me miró atravesado. ¿Y sabes lo que yo hice? Ay, ¿dónde está fulano? Y como es bajito no lo encontraba porque era en una tienda y estaba como los escaparates altos. Y yo decía, ¿dónde estará fulano? Hasta que lo encontré y cuando lo encontré lo fui y lo abracé. Dios te bendiga, qué bueno abrazar. Ay, qué bueno. Y tú lo veías así pasmadito. Yo no estaba esperando el resultado de la persona. Yo estoy esperando el resultado del cielo. Porque aunque la persona no me ame, yo estoy seguro que hice la voluntad de Dios. Tomé mi arco, lo estiré y abrí la ventana. Hice la parte que me corresponde. Joás le correspondía hacer lo que Dios quería que hiciera. ¿Cuál es? Abre la ventana, extiende tu arco y permítete ser guiado. Porque cuando él extendió su arco, el profeta tomó sus manos y le apuntó el arco a donde tenía que ir. Dios te va a poner un líder en el proceso que es guiado por el Espíritu, no manipulador. Dios te va a poner un líder en el proceso que te va a guiar a lo específico que Dios quiere para tu vida y las instrucciones que Dios espera. Dios te está buscando que hagas lo posible y Él se encargará de lo imposible. La fe débil limita la plenitud de la bendición. La fe débil limita la plenitud de la bendición. Se le pide a Joás que tome el arco, la flecha y abra la ventana. Todos son símbolos de obediencia específica. Moisés se le pide que extienda su vara. En Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 31, y el mar se divide. Dios se hace cargo de lo imposible y Moisés lo único que tenía que extender la vara. Josué se le pide que camine alrededor de toda una ciudad que los muros que estaba amurallada. No había forma de atravesar esos muros. Pero Dios le pide que haga lo posible y Él se va a encargar de lo imposible. La viuda de Sarepta se le pide que prepare con la harina y el aceite una torta, un pequeño pedacito de pan. Era lo último que le quedaba, pero era lo que Dios necesitaba para traer en ella multiplicación. Se le pide lo posible y Dios se encarga de lo imposible. La acción siempre requiere obediencia. La pregunta que Dios nos hace hoy, la pregunta que está en la mesa hoy, ¿por qué no estás viendo resultados? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios se le olvidó? ¿Será que Dios usa AT&T y no tiene señal hoy? ¿Será que tiene un teléfono Android y por eso no le funciona la señal? Porque los iPhones son del cielo, usted lo sabía, ¿verdad? Si usted tiene un Android, algo no está bien en usted. Hay que seguir orando.
Es bromeando, pero es verdad. Dios nos invita a que podamos conectarnos con lo que Dios quiere. Entonces ahora es que viene el reto mayor. Porque Segunda de Reyes capítulo 13 versículos 18 y 19, que este no lo leímos, el rey Joás tiene otra instrucción que se le dice. Mire lo que dice. Luego Eliseo dijo al rey: ahora levántate, levanta las demás flechas y golpea contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Estos versos nos muestran grandes verdades que nos pueden estar sacrificando las bendiciones o cortando las bendiciones en nuestra vida. Porque hay personas que son obedientes parcialmente. Y ahí es que está el problema, en ser obedientes parcialmente. Se le pide al rey Joás que tome las flechas que le quedan. Luego de haber sido obediente la primera vez correctamente, hizo lo que le dio la gana la segunda. Descansar en una victoria y no obedecer las siguientes instrucciones al pie de la letra nos detendrá en victorias futuras. ¿No ha visto personas que cuando las cosas le comienzan a ir bien le bajan a lo espiritual? ¿O soy yo el único que ha visto eso? Pastor, oré por mi matrimonio. Que está bien difícil, pastor. Y uno ora y Dios comienza a obrar en el corazón de ese caballero. Iba a decir cabezón, ya lo dije. De ese caballero. Y entonces usted comienza a decir: pues si ya cambió, ¿para qué voy tanto para la iglesia? Pastor, ore por mi economía. Que necesito que algo suceda porque el Corolla del 98 ya no me está funcionando bien. Entonces cuando Dios te da un mejor trabajo o te cambia de posición o abre las ventanas de los cielos a favor de un negocio y Dios obra en tu vida, ahí empiezan a bajarle. Eso es lo que pasó con Joás. La primera vez obedeció porque sabía que tenía una necesidad. La segunda dijo: pues si Dios va a suplir, pues ¿para qué me voy a esforzar tanto? Pero aquellos que siempre están en bendición es porque nunca le bajan. Porque dicen: yo quiero más de Dios. No porque Dios me tiene que bendecir, sino porque yo reconozco que sin Él, que con Él es que yo soy bendecido. David sufrió de esas consecuencias en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. David era el rey bendecido por Dios en todas las áreas. Había conquistado, había hecho grandes conquistas. Inclusive había derrotado un gigante de más de 9 pies de estatura. Cuando dicen los teólogos que David no subía de los 5'6", 5'7" de estatura. Y él estaba bendecido. Y él estaba victorioso y le bajó. 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rahab. Pero David permaneció en Jerusalén cuando era tiempo de pelear. ¿Qué haces en tus tiempos de batalla espiritual? ¿Te da lo mismo orar? Porque Joab le bajó. A Joab le dijo: golpea el suelo. Golpea el suelo y no te detengas. Pero ¿sabes lo que hizo? Y se detuvo. Nunca te detengas hasta que Dios te diga. Nunca le bajes hasta que Dios te diga. Sigue orando hasta que tu matrimonio vea los cambios. Sigue orando aunque las cosas sean difíciles. Sigue orando aunque sea difícil el gobierno en esta temporada. Sigue orando, sigue creyendo, sigue orando por un mejor empleo. Sigue orando para que todo sea diferente. Sigue orando para que tu economía cambie. Sigue orando hasta que Dios te transforme. Sigue orando
hasta que las cosas ocurran. No te detengas hasta que Dios te diga. No porque viste una victoria momentánea tienes que quedarte con esa victoria. Porque el que me dio una victoria en ese momento me va a querer seguir bendiciendo y dando victorias. No te detengas hasta que Dios te diga. El gran error de Joab, así como el de grandes personajes bíblicos, es que se detuvieron y no siguieron las instrucciones. La esposa de Lot, Génesis capítulo 19, versículo 26, se detuvo en el momento en que no podía mirar atrás. Jonás se detuvo en el momento y en vez de ir a donde Dios le dijo que era Nínive, se fue a otro lugar a hacer lo que le dio la gana, y eso le costó una tormenta y que un pez lo devorara. Dios te está pidiendo que no te detengas. Dios te está pidiendo que si quiere que golpees 25 veces, sigue golpeando hasta que algo ocurra. Sigue golpeando hasta que se abran las puertas. Sigue golpeando hasta que tus hijos cambien. Sigue golpeando hasta que Dios te dé lo que Él prometió. No te detengas. Sigue golpeando hasta que veas a tu esposa en la iglesia. Sigue golpeando hasta que veas a tus hijos en la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado? Causarás el enojo de lo que Dios te dice por detenerte y no obedecer hasta que se cumpla lo que Dios te dijo. Si te detuviste en el proceso, estás causando el enojo de Dios. Si te detuviste de orar por tu esposo, estás causando el enojo de Dios. Si te detuviste de orar por tu salud, cuando Dios te prometió que te iba a sanar, estás causando el enojo de Dios. Si te detuviste de orar por tus hijos porque no los ves en la iglesia y porque están haciendo las cosas mal, estás causando el enojo de Dios. No, Dios no te dejó de amar, pero está enojado. Los que somos padres hemos tenido la vivencia de percibir cómo nuestros hijos obedecen cuando estamos frente a ellos, pero cuando nos vamos del lado de ellos dejan de obedecer. ¿No le ha pasado a usted? Recoge el cuarto, recoge la habitación, que parece el Armagedón, el God y Magot, parece el Call of Duty, ¿no? Y usted dice, recoge el cuarto. ¿Y qué uno tiene que hacer? Decírselo 20 veces, porque tan pronto uno da la espalda, ¿qué pasa? Vuelven al iPad. Y uno, Señor, llévatelo, te lo mando, ¿no? ¿Por qué piensas que porque en algún momento Dios está callado, piensas que Dios no te está mirando? ¿Por qué piensas que Dios se detuvo de la bendición que te quiere entregar? ¿Por qué te detienes cuando Dios está avanzando? ¿Por qué te rindes cuando Dios te está pidiendo que continúes? ¿Por qué sigues pensando que Dios no te está escuchando cuando Dios te quiere escuchar? Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bien y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dios quiere hacer su parte, pero nos corresponde hacer la nuestra. Póngase sobre sus pies. Gracias, Jesús. No se rinda. No se rinda. Utilicé el personaje de Legolas de la película El Señor de los Anillos porque tenía arco y flecha. Y como Dios te ha adiestrado para la batalla y tus dedos para la guerra, pero usted tiene que continuar. La circunstancia que usted está atravesando, yo tal vez no la conozca. Algunas sí, otras no. Pero si estás aquí, es porque Dios te está hablando que debes de tomar tus armas en las manos y hacer lo posible. Ora por tu casa, Dios no se equivoca. Ora por tus hijos, Dios
no se equivoca. Ora por tu esposa, Dios no se equivoca. Dios no se ha olvidado de tu necesidad. Dios está esperando tu obediencia, oír con inteligencia espiritual. No es otra predicación lo que tú necesitas. Es obedecer lo que Dios te ha hablado por años, lo que tú necesitas. Tú decides lo que quieres hacer hoy. Yo quiero que usted repita estas palabras conmigo fuerte, como un guerrero que usted es en Cristo. ¿Le parece buen trato? Repita fuerte conmigo. Hoy decido obedecer aunque no entienda. Hoy decido accionar a pesar de las lágrimas. Hoy decido avanzar y no detenerme. Hoy decido pelear y cumplir el propósito de Dios para mi vida. Y ahora lo va a repetir fuerte conmigo. No me detendré hasta que se manifieste lo que Dios me prometió. No me detendré hasta que se manifieste lo que Dios me prometió. Ahora cierre este momento con una adoración a Dios y dígale: Señor, te obedezco. Señor, te necesito. Señor, quiero ver los resultados que provienen del cielo. Señor, quiero ver la manifestación de lo que tú prometiste para esta iglesia. Señor, quiero ver la manifestación de lo que tú prometiste para los hijos de esta iglesia. Señor, quiero ver la manifestación de lo que tú prometiste para la pastora Rosa. Señor, yo quiero ver la manifestación de lo que tú prometiste para mi hija Nayara y para mi hijo Caleb. Señor, yo quiero ver la manifestación de lo que tú prometiste para mi vida. Lo que tú dijiste, lo vas a cumplir. Lo que tú dijiste, y yo voy a seguir golpeando. Y yo voy a seguir golpeando. Y se va a levantar una generación de golpeadores hasta que algo suceda.